Ex jefe de espías de Chávez contaría los pecados de Nicolás Maduro. Hugo El Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia del fallecido presidente Hugo Chávez, arrestado en España, será extraditado en pocas semanas a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, y las autoridades prevén que contará hasta los más oscuros secretos del chavismo a cambio de una sentencia reducida, dijeron fuentes cercanas a la situación. Carvajal, quien encabezó por una década la temida Dirección de Contrainteligencia Militar, es considerado como una enciclopedia viviente de los negocios ilícitos del régimen de Nicolás Maduro, y su testimonio podría implicar directamente al propio gobernante, así como el número 2 y número 3 del régimen, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. El Pollo no está peleando la extradición. El proceso ha transcurrido sin contratiempos en España, sin ningún retraso, dijo una de las fuentes consultadas cercana a la solicitud presentada por Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato. Aun cuando el proceso se encuentra actualmente bajo las manos de un juez español, las autoridades estadounidenses esperan que sea enviado a Estados Unidos en cuestión de 1 o 2 meses, agregó la fuente. El ex mayor general venezolano es acusado de narcotráfico en 2 casos distintos, llevados por separado por las fiscalías federales en Miami y del sur de Nueva York. Un ex alto funcionario de las agencias de seguridad de Estados Unidos dijo que Carvajal ya había hecho contacto con representantes de Washington y había comenzado a colaborar con los esfuerzos de la administración de Donald Trump por reemplazar a Maduro con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Él ya estaba cooperando con los Estados Unidos y, de hecho, cuando la cuestión está de Guaidó, él fue uno de los oficiales que empezaron a hablar con los otros generales para convencerles a que respalden al presidente interino, dijo el exfuncionario, que también habló bajo condición de anonimato. Lo que se buscaba era que se produjera un golpe de Estado, pero cuando se dio cuenta que no se pudo bregar de esa forma, y luego cuando la situación se calienta y ve que ya no iba a funcionar el plan, entonces él se va para España y ahí es donde lo arrestan, agregó. Carvajal fue detenido por las autoridades de Madrid en abril bajo pedido de las agencias estadounidenses. Los expertos han descrito a Carvajal como el hombre que literalmente sabe demasiado y que de cooperar podría llegar a ser uno de los testigos más importantes en la historia criminal de Venezuela. Como director de inteligencia militar, el ex hombre cercano de Chávez mantuvo espiados por más de una década a todos los integrantes del régimen, documentado sus actividades criminales en expedientes que luego podían ser usados contra ellos en caso de que se intentaran ser desleales. Detuvieron en España al hombre que posee más información, recogida durante 12 años continuos, de todas las actividades criminales del régimen de Chávez, armando la biblioteca criminal en Venezuela, señaló en abril Martín Rodil, el asesor venezolano en materia de seguridad. Construyó expedientes de inteligencia sobre todas las actividades criminales en las que se involucró el régimen desde la época de Chávez, ya sea narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de humano, corrupción y lavado de dinero. Tiene los detalles de todos los actores y de todos los crímenes cometidos durante la era de Chávez y de Maduro, dijo Rodil, un experto en las operaciones criminales del régimen bolivariano. Esa base de datos construida por Carvajal es de particular interés por las agencias de seguridad estadounidenses. En teoría, Carvajal podría suministrar toda la información necesaria para complementar los casos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, que se llevan en otras jurisdicciones, propinando un golpe a las maquinarias de poder de algunas de las máximas figuras del chavismo, incluyendo a Maduro y a su entorno, a la del ex vicepresidente chavista El Aissami y el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Si decide cooperar, pasaría a ser la amenaza más grande que tendrían los funcionarios venezolanos que tuvieron involucrados en estos crímenes, no solamente porque es un testigo de primera mano, pero además posee la base de datos con la información documental contemporánea al momento en que se cometieron los crímenes, explicó Rodil. Expertos había caído también en la mira de la justicia estadounidense desde que las autoridades detectaron que él se había convertido en uno de los principales enlaces entre el gobierno de Chávez y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También señalaron que Carvajal tiene grandes incentivos para colaborar con la justicia,
Dado que la diferencia entre enfrentar los cargos de narcotráfico con un acuerdo de cooperación o de hacerlo sin ese acuerdo podría llegar a ser entre la de pasar unos años en cautiverio y la de pasar el resto de sus días en la cárcel. En el 2008, Carvajal fue incluido en la lista de negra del Departamento del Tesoro por proteger envíos de droga de las FARC y por otorgar a los guerrilleros colombianos documentos de identificación venezolanos que le brindaban libre acceso de viajar por el país. Posteriormente, el ex mayor general venezolano fue acusado de narcotráfico en 2 juicios por separados. Según la Fiscalía de Nueva York, el ex jefe de inteligencia militar coordinó el envío de 5 toneladas de cocaína, encontradas en México dentro de un avión DC-9 que partió de Venezuela en el 2006, en un famoso caso que también vincula al conocido narcotraficante Walid McCloud. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, por su parte, acusa al ex mayor general de asistir en las operaciones en Venezuela del Cartel del Norte del Valle, y en particular al narcotraficante colombiano Wilber Alirio Valero Fajardo, también conocido como Jabón, antes de que este apareciera muerto en la ciudad venezolana de Mérida en el 2008. Nicolás Maduro responde a las acusaciones de Donald Trump. El mandatario venezolano adelanta que su país denunciará ante el Consejo de Seguridad de la ONU la amenaza del presidente de Estados Unidos. Nicolás Maduro ha denunciado este viernes la amenaza ilegal y criminal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al pretender imponer un bloqueo o cuarentena a la República Bolivariana. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está pensando en un bloqueo naval contra Venezuela. Él lo llama una cuarentena. Quiere decir que no entra un barco ni sale un barco, ha aseverado Maduro en el marco de un evento en el estado de La Guaira. El mandatario venezolano ha destacado que se trataría de una medida que a todas luces es ilegal, y ha revelado que ha dado las instrucciones al embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, para que denuncie hoy ante el Consejo de Seguridad la amenaza ilegal y criminal de Donald Trump de un bloqueo naval y una cuarentena de Venezuela. El mandatario venezolano ha reiterado que Venezuela entera, en unión cívico-militar, repudia y rechaza las declaraciones de Donald Trump de una supuesta cuarentena, de un supuesto bloqueo. Al imperialismo criminal le digo que no podrán con Venezuela, ha asegurado Maduro. El jefe del Estado venezolano ha hecho el hincapié en que los mares de Venezuela serán libres, soberanos e independientes, y los navegaremos como nosotros mismos decidamos, ha asegurado. Preparados para una batalla si pretenden una cuarentena contra Venezuela, preparados todos y todas, pero a Venezuela no la bloquea nadie, y menos una cuarentena, ha declarado. De hecho, este 2 de agosto el embajador de Caracas ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha declarado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que toda amenaza y acción de Estados Unidos contra Venezuela es ilegal y tiene un potencial catastrófico contra la población civil. Declaraciones de Trump. Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría ordenar un bloqueo o una cuarentena en Venezuela, después de que los periodistas en la Casa Blanca le preguntaran sobre si contemplaba esa posibilidad para el país suramericano. Contestó afirmativamente. ¿Considera un bloqueo o cuarentena en Venezuela? Le inquirieron, a lo que respondieron. Sí, lo considero, dijo Trump. Estas declaraciones ocurrieron el mismo día en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana denunciaba una nueva violación de su espacio aéreo por parte de un avión estadounidense. Esta incursión sería la número 97 en lo que va del año, según ha afirmado el Comando Estratégico Operacional. Traición a Nicolás Maduro. Iván Rafael Hernández Dala, jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar, hace frente a una guerra sin cuartel de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea desde 2018, cuando a fuerza de sanciones este conjunto de países intenta quebrar su lealtad a Nicolás Maduro. A partir de este viernes 2 de agosto, el militar se queda sin visa para ingresar a suelo estadounidense. Estados Unidos revocó este viernes 2 de agosto la visa a Iván Rafael Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, por su participación en abusos de derechos humanos, represión y corrupción en Venezuela. La medida contra Hernández Dala alcanza a su esposa e hijos, hombre de confianza de Nicolás Maduro. Dala es también comandante de la Guardia de Honor Presidencial desde 2014. Sin embargo, su lealtad fue puesta en deuda
y duda recientemente luego del levantamiento militar que promovió Juan Guaidó el 30 de abril. Entonces fue señalado por Estados Unidos de haber pactado con el gobierno de Donald Trump para desalojar a Maduro de Miraflores, con la ayuda de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Todos estuvieron de acuerdo en que Maduro se tenía que ir, dijo entonces John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Todavía más molesto se presentó el 1 de mayo ante las cámaras Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Me he encontrado con muchos de ellos que han apagado sus celulares, dijo. Hablaron y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo, añadió Abrams. Dalla no respondió a los señalamientos, al menos públicamente. Maduro en cambio salió en su defensa y aseguró que el militar fue clave para develar la traición del mayor general Manuel Ricardo Christopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, hasta ese 30 de abril. La racha de sanciones. Desde 2018, Iván Rafael Hernández Dalla hace frente a una guerra sin cuartel de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, un conjunto de países que, a fuerza de sanciones, intentan quebrar su lealtad a Maduro.